11 de la mañana, 28 minutos, estás escuchando y estás viendo Punto de Encuentro, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Yo soy Miguel Silvera, ya estaremos presentándoles aquí y hablando con nuestro compañero Miguel Rodríguez, quien nos visita hoy en los estudios y estará aquí comentando con nosotros algunos hechos que han sido noticias. Antes de saludar a Miguel Rodríguez, vamos a saludar a Kelly Terán y a Jaime Zapata, que ya están allí con el teléfono picándose la lengua porque, bueno, ustedes han escuchado, Kelly, a la doctora Quintero, la presidenta de ACOPI, sobre lo que es esta reforma laboral presentada por el gobierno Petro, lo que ellos conocen, porque aún nosotros no hemos conocido el documento oficial que se radicó el pasado jueves en el Congreso de la República, pero sí quiero escuchar, Kelly, después de escuchar a la doctora Quintero, después de escuchar las voces de la oposición a través de redes sociales, después de escuchar al mismo gobierno, ¿cuál es su lectura, Kelly, sobre esta reforma laboral? ¿Sí atiende esas demandas que está exigiendo el pueblo colombiano o por el contrario, aún quedan algunas brechas por subsanar? Kelly, buenos días. Buenos días, Miguel, a ti, a Jaime, a nuestro invitado y a todos los que nos escuchan a esta hora y a los compañeros que hoy no pudieron estar con nosotros. Bueno, yo considero que la reforma lo que trata es de rescatar esos derechos que se fueron, que en algún momento de gobiernos anteriores se quitaron a los trabajadores, quizás para impulsar un aumento en el crecimiento, perdón, un aumento en el empleo en el país, pero que según las cifras, eso no fue la realidad de los empresarios, contratar más personal. Y lo que trata esta reforma es de nuevamente dignificarle a muchos trabajadores en Colombia y retribuirles esos derechos que ya estaban adquiridos y que fueron quitados. Te lo digo yo, como soy una persona que tengo en este momento dos roles. Soy una persona que soy empleada y soy una persona que soy bueno, soy mini empresaria, por decirlo así. Tengo un emprendimiento, el que estamos sacando adelante, y tengo los dos enfoques desde mi perspectiva. Laboralmente soy una persona que tiene todas las garantías, todos los derechos y todo lo que implica tener un trabajo estable, un trabajo con condiciones dignas y hasta beneficios adicionales. Entonces, yo quisiera que ojalá esa experiencia que yo tengo la pudiesen tener otros trabajadores porque de verdad nos da calidad de vida, da mejores, eh, eh, que trabajemos con más entusiasmo, que las empresas puedan tener personas también Kelly, felices porque es el lugar donde pasamos más tiempo. Kelly, diferente a otras reformas, por ejemplo, cuando el gobierno de Álvaro Uribe, no estoy seguro si fue el primero o el segundo gobierno que hizo su reforma laboral, donde el tema de las horas y los recargos nocturnos se cambió todo, que ya no era desde las 6, sino desde las 10 de la noche y todo eso. Ellos prometieron en su momento crear más empleo con el tema de las bolsas de empleo, todo esto. Ellos prometieron crear más empleo. Muchos de quienes cuestionan esta reforma dicen que esta reforma de Gustavo Petro, si bien busca rescatar algunos derechos laborales de los trabajadores, no promete generar más empleo. ¿Usted es así como tal, independientemente de que eso sea bueno o sea malo, si es así como la está viendo muchos miembros de la oposición? Lo que pasa es que un empresario que realmente quiera tener productividad, mejor productividad en su empresa, va a sacrificar un poco más de su utilidad. O sea, pero va a lograr tener un ambiente de trabajo y unas personas comprometidas con la empresa. Ninguna empresa puede andar sin la capacidad humana. O sea, entonces a veces son más sofismas para decir que van a golpear más al empresario. Sí, yo creo que puede ser inequitativa, depende del tipo de empresa que tú tengas. Si tenemos una empresa pequeñita, pues yo creo que esa empresa sí podría verse en aprietos para poder de pronto contratar personal adicional, porque tendría que aumentar un poco sus costos fijos laborales, y ahí podría tener de pronto se podría ver que de pronto ahí no aumente tanto. Quizás en la empresa mediana y en las grandes, simplemente pues es un ajuste del presupuesto con el que trabajan año tras año y también se sacrifica un poco la parte de la utilidad que al final genera una empresa en un año. Entonces,
Yo creo que es un gana-gana, o sea, que hay mucha explotación laboral en Colombia, que hay muchas personas que están muy mal pagadas, o sea, que hay personas que cumplen horarios, que cumplen todas sus funciones y a veces les descuentan los aportes para fiscales y ni siquiera son consignados en los mismos fondos. Personas que creen que están cotizando a la pensión porque le hacen el descuento y sencillamente se quedan con eso. Te lo digo porque conozco casos cercanos, de familiares que durante todo el tiempo pensaron que tenían aportes a pensión y a salud y a las cajas de compensación y el día que se enfermaron se dieron cuenta que no estaban ni siquiera afiliados a una EPS. Y así hay muchas empresas que se pasaron esto, de verdad se lo pasan y quieren ser un poco más vivos que el trabajador. Entonces yo sí le apunto a que tú no puedes hacer un emprendimiento y si tú no tienes ni siquiera para tener un trabajador con unas condiciones, sencillamente, o sea, todavía estás en una época, estás en un punto de inicio de tu negocio muy crudo, o sea, una empresa que no tenga ni siquiera las garantías mínimas de una persona, o sea, debe replantearse si lo que está haciendo puede de verdad a futuro tener unos mejores resultados, pero yo creo que hay personas que le están dando duro a la reforma porque siempre piensan de que debemos satanizar al empresario o satanizar al empleado o a los sindicatos, pero no es así. Aquí en Colombia hay de verdad, hay una precariedad laboral, pero en aumento. Muy bien, Kelly. 11 de la mañana, 34 minutos. Antes de ir con usted, Jaime, permíteme, voy a saludar a mi compañero aquí, Miguel Rodríguez, que nos visita hoy en las instalaciones de Radio Caribe Plus y que lo hemos invitado aquí también para que participe con nosotros, porque siempre entre semanas los escuchamos como lector y presentador de noticias en la segunda emisión de Plus Noticias, que es de 12 a 1 de la tarde de lunes a viernes. Don Miguel, gracias por estar con nosotros y visitándonos. Un gusto por fin conocerlo personalmente después de estar trabajando 2 años aquí en esta casa radial. Don Miguel, buenos días. Hola Miguel, muy buenas tardes, ya casi tardes. La verdad que es un placer estar acá con ustedes reunido con Ronald, contigo Miguel, con el cual tenemos una permanente conexión a través de internet, con Moisés, que creo que ahorita viene un poquito más tarde, y los demás compañeros. Y pues sí, tenemos 2 años de estar acá conectados con esta plataforma desde el mes de noviembre del año 2021. Sí, sí, señor. Comenzamos en noviembre. Y bueno, y aquí estamos cumpliendo con esta cita que le habíamos prometido a varios compañeros. Por ahí de pronto ahorita aparece Joaquín y vamos a hacer una especie de integración. Ok, don Miguel, bueno, no vamos a desaprovechar su oportunidad para preguntarle. Usted ha escuchado ya la entrevista que nos concedió la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI. Usted es un hombre que está empapado del tema noticioso sobre la reforma laboral. ¿Cuál es su percepción sobre esta reforma laboral dentro de los puntos que se han conocido? Porque aún el documento en firme, el público en general no lo ha logrado de conocer, pero ya fue radicada el jueves pasado y ya eso está a pocas horas de que podamos ver el documento real de las propuestas precisas del gobierno Petro. Miguel. Totalmente de acuerdo con el concepto que está emitiendo la compañera Kelly, pues eso es así, o sea, el trabajador colombiano cada vez pierde mucho más, porque es el que asume, es el final de la cadena, es el que recibe el último pago, mientras que los otros que están en la punta de la cadena, como la cadena alimenticia, en este caso en una comparación con el mundo animal, Sí. Se quedan con la mayoría, y el trabajador le aumentan el 5, le aumentan el 6, le aumentan el 7, el 10%, y al final, a los 2 meses ya no está recibiendo ningún tipo de aumento. Entonces, estas reformas, la que está proponiendo el presidente Gustavo Petro a través del cambio que se está viendo desde el mes de agosto, lo que quiere favorecer precisamente a esa clase que es la más desfavorecida. El empresario nunca quiere perder. Y ese es su lema, siempre es ganar. Y entre más gane, mucho mejor para él. Y entre más explote, mucho mejor para él. Entonces sabemos que a través de la historia esa explotación del hombre por el hombre siempre ha sido el punto clave. Sí. Nunca un empresario va a estar de acuerdo con aumentarle más el salario al trabajador. Se basa únicamente en las tablas matemáticas que el gobierno le da. Cuando llegan estas reformas, el primero que rechista es el empresario y todo aquel que está a su favor, porque nunca ve la parte positiva, y Kelly lo ha dicho. ¿Qué significa que usted tenga mejores condiciones para comprar? Si usted le pagan más, usted va a tener más dinero en el bolsillo. ¿Y ese dinero a dónde va terminando?
¿A quién le compra usted? Usted Claro. le compra a ese mismo empresario que le pagó. Si usted le aumenta en 300.000 pesos su salario mensual, usted va a los supermercados a comprar ¿qué? Más comida, más artículos, Le genera más poder bienestar. adquisitivo. Claro. ¿Y a quién le está devolviendo la plata? No se la está devolviendo a Miguel Silvera, no se la está devolviendo a Ronald, ni le está devolviendo a mí. Se la está devolviendo de un bolsillo al otro bolsillo. Y a veces, como está pasando aquí, vuelve al mismo bolsillo, porque el mismo empresario que te paga es el mismo el que tú le compras. Total. Entonces, El ¿cuál mismo es? que vende la comida. Sí, entonces, ¿cuál es el temor que hay? Si hay más empleo, si hay más ganancias, ese empresario al final va a ganar más plata. Aquí los bancos, perdón, se asustan. Pero mire usted el balance que le entregan los bancos de ganancia al final del año. Y lo que hicieron hace últimos días cuando bajaron las tasas de interés porque el presidente ¿Los regañó? Regañó, lo llamó a Puyengue, como se dice ¿Y coloquialmente. qué pasó con la etapa de la pandemia donde supuestamente entregaron alivios financieros a un montón de gente? A los 6 meses se lo estaban cobrando y el triple. Y están felices de la vida y nadie nunca lo cuestiona. Total. Sí. Es decir, entonces usted es partidario dentro del enfoque que ha hecho Kelly Terán, nuestra Claro, panelista, sí. usted, de que no se trata solo de generar más empleo, sino calidad en los empleos que ya existen. Totalmente, claro. Que usted con mejor calidad de empleo produce más y está más contento, está más feliz y llega a su casa con una sonrisa de oreja a oreja. Y sale el día siguiente y convida a la familia, vamos a comer, vamos a invertir, vamos a comprar. ¿Ah? No, y fíjese lo que dice el informe este de la OCDE, porque nosotros estamos ahí en ese club de ricos, pero la OCDE dice que nosotros somos el país que más madruga dentro de los países de la OCDE, que pero menos- el menos productivo. Sí, sí, o sea, que por ahí por ahí no se cumple con la OCDE aquello de que el que más madruga Dios lo ayuda. No, Aquí no, no, no. aquí el que más madruga menos gana. Total, entonces Sí, hay sí. gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana y son las 11 de la noche y apenas se va a acostar, terrible. Y lo convidan a los famosos desayunos de trabajo, que es la cosa más horrible que en el mundo. O usted desayuna o usted trabaja. Total. Pero usted no puede ponerlo a las 6 de la mañana a un desayuno a trabajar porque o está trabajando o está desayunando. Muy bien, don Miguel, gracias. Seguimos con nuestros panelistas. Jaime Zapata, buenos días, gracias. Mucha gente estaba preguntando por usted. Le agradecemos que haya podido volver aquí con nosotros en nuestro panel. Y bueno, ¿cuál es su opinión sobre los puntos que se han logrado conocer sobre esta reforma laboral del gobierno Petro? Jaime, bienvenido. Con los buenos días, Miguel, gracias por la bienvenida. Un placer volver a estar acá con ustedes. Sí, sé que estuve ausente un tiempo, pero ha sido una complementación del año nuevo que ha traído grandes proyectos para mí. Muchas gracias por el recibimiento, mi estimado. Sabes que es con cariño. Jaime. Con mucho cariño. Hermano, entramos a un tema que me gusta mucho del trabajo y con la bobadita del 70% que somos las pequeñas empresas, grandes cambios se vienen y es muy cierto lo que dice también el compañero Miguel Rodríguez acerca del consumismo que se crea. Entre más ganas también más vas a invertir en mejorar tu estilo de vida, comprar comida y todo esto. Entonces esos cambios que se pueden dar en la reforma laboral son buenos. Tenemos ese tema que yo siempre lo discutí desde que empecé a trabajar en la parte contable, un poco de nómina y un poco de tantas cosas, donde se vio afectado las horas extras, donde si de pronto viviéramos en la parte norte de Estados Unidos, donde realmente oscurece a las 10 de la noche, uno diría, sí, puede ser que el cargo nocturno pueda empezar a partir de las 10 de la noche en ese lado de esos países. Aquí en Colombia no, aquí en ocasiones son las 5:30 de la tarde y ya es de noche. Es un mejoramiento partiendo desde ese punto del horario, que realmente es importante. El día comienza a las 6 y termina a las 6 en sí, y la noche comienza de 6 y 1 minuto en adelante. Es una gran recuperación. Hay algo que de pronto sí estoy muy de acuerdo con la señora la directora De Acopi, sí. de Quintero, acerca Acopi se encarga de registrar las pequeñas, micro, medianas y pequeñas empresas como tal, y dentro del cambio acerca de los horarios y también los porcentajes de ganancia, pues sí, obviamente va a afectar a las pequeñas empresas y micro que en realidad apenas están empezando.
los presupuestos no siempre son tan altos para manejarlo, y sé que para mí, en parte, ese punto sí sería válido en cuanto a manejar una gradualidad al aumento del 75 al 100%. Lo he vivido de cerca, y no es una forma de pronto de defender tanto al empresario en sí, sino a las pequeñas empresas que apenas comienzan, en cuanto a sí manejar una regulación del porcentaje, y puede ir aumentando gradualmente durante los años, y así como va a ser la disminución de las horas, de las 8 horas de laborales, ¿sí? Hasta completar lo que se tiene estipulado. Y es muy interesante saber de todas formas que sí tenemos una precariedad, como lo dice nuestra compañera Kelly, y es un tema que en realidad siempre hemos tenido, y sobre todo la mentalidad que se maneja o manejan muchos empresarios, donde el trabajador, el colaborador, como se dice actualmente, debería agradecerle al empresario por tener empleo, cosa que está mal vista, o sea, cosa que realmente está errado. Uno no tiene que agradecer, uno contribuye con su trabajo para recibir una remuneración, no es un favor el que uno está haciendo por plata. Es una de las cosas que también hay que borrar de la cabeza de muchas personas, de decir, ay, no, gracias a Dios, el jefecito me da trabajo. No, señor, tú ayudas porque él tiene una necesidad y él te paga por la necesidad de él que tú estás cubriendo. Hay tantas cosas que pienso yo que sí debemos avanzar, y estamos atrasados en cuanto a la parte laboral. Yo tenía una pregunta que en realidad me tenía, pero no pude hacértela. Sí, Que es sobre las plataformas, precisamente, ya, bueno, lastimosamente la doctora no me la pudo responder, no se hizo a tiempo, porque hay muchas, como te digo, hay muchas preguntas sobre los que manejan plataformas. Por ejemplo, estábamos hablando de las plataformas también como Uber, que además de Uber o InDriver, que tienen las regulaciones, tienen las demandas por no ser un servicio público, donde hay personas que realmente, por falta también de oportunidades en otras empresas, se dedican a ese tipo de actualmente informalidad, donde se está tratando de también apoyar al que, si van a trabajar de manera informal, como se ve en ese tipo de servicios de plataforma, que en realidad termina siendo un servicio físico, que pague su seguridad social, y todo esto. Es un tema que creo que deberían. sí. Jaime, y a propósito de eso, sí, sobre todo, sí, te escucho. sí, Te escucho, qué pena. gracias, Jaime, no. Y a propósito de eso, Jaime, ayer escuchaba en varios medios nacionales, logré escuchar, por ejemplo, a varios personas que trabajan en Rappi, y ellos decían que este punto no les gustaba mucho porque ellos tienen la facilidad, uno, de manejar su tiempo, y dos, de trabajar en varias plataformas. Ellos lo que quieren, y era lo que logré entender, es que les mejoren la tasa, el valor que le pagan por domicilio, porque dicen que muchas veces le cobran 15.000 a un cliente por un domicilio, y Rappi solo les da 3.000 o 4.000 pesos. Entonces ellos quieren que le suban el valor para poder tener más recursos, y ellos mismos, varios de ellos, lo que me decían, de pronto no todos, pero un gran porcentaje sí pagan su seguridad social, y pues tienen sus prestaciones sociales, caja de compensación, EPS, su pensión. Ese es Bueno, lo que logré escuchar de parte de Rappi, uno de ellos. bueno, yo Jaime. creo que esa negociación, sí, bueno, ahí sí es directamente con la plataforma, porque ¿qué pasa? Creo yo, no estoy seguro que Rappi no está contratando a los rapitenderos, o sea, No los contrata, no los contrata, les no los paga contrata. por el domicilio. Entonces, yo soy un externo, y prácticamente yo te presto un servicio de llevar el producto a tal lado, o hacer el favor, porque hay hacer otras gestiones que también presta el mismo servicio. Entonces yo voy a pagar sobre los ingresos que yo tengo, de acuerdo a lo que tú me pagues. Pero sí, ya es una negociación que tienen que hacer. Yo creo que sí es importante, porque en realidad hay cosas que no se tienen en cuenta al momento y creo que también es una falencia grande al momento de ser rapitendero, por ejemplo, si va en bicicleta o en moto, que si ponemos a hacer cálculos como se mantienen en la calle, yo creo que al momento de poder gestionar la parte de la ARL para su pago, colocan el riesgo más bajo, porque también los ingresos que tienen no les da para más.
y Dios no lo quiera, pues quizás se han visto casos que yo desconozco donde están siempre expuestos a cualquier cosa, un accidente, que es lo que como pues pasan en la calle Sí. con sus motos repartiendo, es la parte donde más se van a ver afectados, teniendo en cuenta que deberían tener o pienso yo que en su regulación al momento del porcentaje o el tipo de riesgo que puedan tener debería ser considerado. Y entonces sí, aumentame el porcentaje para yo pagar la cantidad que realmente corresponde porque yo estoy expuesto tanto a un accidente de tráfico, a un hurto, que de eso no nos salvamos ninguno, pero yo estoy más expuesto porque estoy en la calle y todo ese tipo de cosas. Es cierto, es una parte de esa regulación que está fallando. Además de eso, yo quiero tocar un tema que en realidad a mí me llama la atención y que también tiene que ver con plataformas y son las plataformas que tienen que ver con los streamers o donde también están los TikTokers, YouTubers o influencers, donde cómo se ve afectado a ellos el manejo como tal de la prestación de sus servicios, cómo van a evitar o sea, pasa que muchas plataformas que se usan para que estas personas trabajen, sean los streamers, por ejemplo, o en el caso también de las webcam, que quiero tocar el tema igual, que ellas tienen, la mayoría de sus ingresos vienen de afuera. Obviamente sí, sería bueno que ellas cuando puedan participar en su parte laboral, porque sí trabajan, paguen su seguridad social y todo esto. Pero hay una parte donde ellas se ven afectadas y es que como son dineros del extranjero, necesitan sí o sí un intermediario y creo que les faltan muchas más garantías a ellos en cuanto a que se respete su forma de trabajar, ya que muchos, o he visto y me pasó personalmente, muchas entidades les niegan el apoyo para servirles de intermediarios en cuanto al recibir sus dineros de la parte del exterior. Entonces, también es una parte que puede reforzarse a través de plataformas, de plataformas y con empresas intermediarias que puedan ayudar con el servicio y que no sean tan costosos o también que no sea algo que les afecte a ella, porque he visto que en realidad se aprovechan mucho de ese tipo de negocio. Yo creo que igual es otro tema, no es tan laboral como tal, pero sí me gustaría como que ampliar un tema acerca de ellos que tenga también que afectarse dentro de las empresas, porque ellos funcionan como empresas, el tipo de negociación, y creo que también debería haber una regulación de impuestos para ver qué tanto se van a afectar o se van a quejar las empresas si reciben un apoyo de un lado cuando ellos lo ven de esa manera y reciben un descuento del otro cuando se trata de la regulación de las horas, del mejoramiento de la calidad de vida de las personas que sí se necesita, personas que comparten más con su familia y que eso genere realmente una conformidad muy buena entre el trabajador y la empresa para que ellos más adelante no tengan la necesidad de estar de pronto viendo que la empresa no les presta el apoyo y Sí, todo este tipo de cosas. sí. Es menester definitivamente ver o conocer un poco más de las propuestas de la reforma y realmente los puntos son muy buenos en sí, Sí, yo creo que por lo menos lo que conocemos hasta el momento. sí, sí, yo creo que seguiremos seguramente en otros programas hablando de las demás reformas, no solo de esta, porque ya fueron presentadas al gobierno, pero hay que esperar entonces los debates y cómo quedan estas reformas. 11 de la mañana, 51 minutos. Hay una noticia de última hora que se está generando desde los Estados Unidos. La cadena en español, CNN, acaba de informar que el expresidente Donald Trump dijo en las últimas horas que espera ser arrestado en relación con la investigación por parte del fiscal del distrito de Manhattan la próxima semana y como resultado convocó a protestas. En una publicación a través de sus redes sociales este sábado, Trump, refiriéndose a sí mismo, dijo que el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos será arrestado el martes de la próxima semana. Trump no dijo puntualmente cuáles serían el motivo de ese arresto, pero él lo que está anunciando y llamando a protestas a sus seguidores. Él es mandatario estadounidense y bueno, que ya empieza a hacerse sentir esto de cara también a las elecciones presidenciales que se vienen en los Estados Unidos. Oiga, otro tema, nos queda poco tiempo, pero quiero que por lo menos alcancemos a mencionar algo, es lo relacionado
a las bajas que al parecer estarían pidiendo miembros del ejército. De acuerdo con una publicación de Blue Radio a través de su página web, entre el 1 de enero y el 23 de febrero, en el ejército se han presentado 89 bajas oficiales de alto rango, entre esos coroneles. Esta es una información en exclusiva que presentó el día anterior Blue Radio, una emisora nacional. Miguel Rodríguez, nosotros hablábamos dentro de los comerciales. ¿Qué tan cierto puede ser una información como esta? Es decir, ¿puede haber alguna desinformación en esto que está divulgando este medio capitalino? Porque necesariamente la baja no significa porque no estén de acuerdo con el gobierno, o no significa necesariamente porque no les guste o porque los estén tratando mal o porque la política de seguridad, que sí es cierto, está enfocada en otro ámbito, que es lo que la política de paz, que es la que trae el gobierno de Gustavo Petro, de sentarse con grupos al margen de la ley y también con organizaciones criminales. Miguel Rodríguez, usted como ciudadano, ¿qué cree que puede estar pasando dentro de estas bajas que se están registrando en el ejército? No está pasando nada. Este es un proceso normal que se da en todos los gobiernos, sobre todo cuando comienza el año. Sí. Muchos, mire, yo me aprendí la tabla porque ayer a mediodía no la tenía. Y usted puede entrar a internet y consultarlo, lo que le voy a decir. Sí. En el gobierno del señor Duque, 480 miembros de las fuerzas militares y de policía salieron. Dentro de sus 4 años. Sí. En el gobierno del señor Juan Manuel Santos Calderón, 650 se fueron. En el gobierno del señor Álvaro Uribe se fueron 600 también. Entonces, esto pasa regularmente. Ahora, más de la mitad de los efectivos que salieron es porque han cumplido su tiempo normal de trabajo. Okay. Le explico. Hay unos regímenes especiales que se han ido eliminando en el país. Los docentes antes tenían un régimen especial que usted podía cumplir su tiempo de trabajo, seguir trabajando, aún todavía tiene, porque el tiempo de retiro en el magisterio llega hasta los 75 años después de trabajar. Pero tenían 2 pensiones. Podían tener una pensión departamental y una pensión nacional. Eso ya lo quitó el gobierno. Docente que entre ahora va a gozar de únicamente una pensión, como lo tiene usted, como lo tengo yo, como lo tiene Ronald. Se acabó el régimen especial para los maestros, que antes los tenían otros sectores de la economía. ¿Quiénes son los que están gozando únicamente de este régimen? Las fuerzas militares y la policía. Entonces, un policía, cuando llega a los 20 años, decide o me voy o me quedo. Lo mismo hace un soldado, lo mismo hace un teniente, lo mismo hace un capitán. Dice, ya yo me cansé de tener los cueros puestos, como se dice, me voy para mi casa con mi familia y ya cumplí. Más de la mitad de los que se han ido llegaron a los 20 años de trabajo. Pero si yo presento la noticia así como la tienen los señores de la revista Semana, que son el medio que está publicando esto, cuando usted lee así, dice, desbandada en las fuerzas militares, usted dice, todos los que se fueron no quieren al gobierno. Total. Pero cuando usted lee la letra menuda o lee entre líneas, dice, no, pero aquí la mitad se está yendo porque ya cumplió los 20 años. Antes, el sistema de las comunicaciones en Colombia tenía ese régimen. Usted conoce al compañero Luis Arias, el locutor. Sí, sí, me suena. Claro. Lucho Arias se pensionó a los 40 años. Entró a trabajar en la Telefónica de Barranquilla cuando tenía 20 años. Y cuando cumplió 40 años se pensionó. Ya tiene 70 años. Tiene 30 años de estar pensionado. Ese régimen se acabó. Dijo, no, ya yo tengo 20 años de estar montado en un camión, subiéndome en postes, cambiando línea. Se fue para su casa, se dedicó a la radio totalmente. Y como él, muchos. Entonces el policía dice, ya yo tengo 20 años, tengo 40, 45, 50 años, voy a hacer otra cosa. Voy a estar con mi familia, voy a montar mi negocio. ¿Cuántos ex policías no conoce usted? Jovencitos que ya dejaron de prestar el servicio. Total. Pero si yo presento esa noticia, como lo expliqué ayer, causó pánico y el que no sabe esto que le estoy presentando dice, se están yendo todos, aquí no va a quedar ni un solo policía. No va a quedar nadie que genera nos el caos defienda. mediático. Sí, aquí entonces, hay quien nos va a defender, como decía el Chavo. Entonces, Total. Usted se da cuenta cómo se maneja la noticia cuando usted quiere hacer daño. Ahí la tiene puesta. Muy bien, bueno, los medios de oposición haciendo oposición a su manera. Claro. Kelly, su opinión también sobre este hecho o esta publicación que están haciendo medios como Revista Semana, Blue Radio, entre otros medios que, bueno, abiertamente le han venido haciendo oposición al gobierno, lo cual es respetable, pero lo que sí es cierto es que, pues,
lo que gustaría es que hicieran oposición con una información más franca. Claro, ¿cómo es la noticia que se debe con, presentar? ¿Cómo es? sí, con una información limpia y que la gente pueda entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Kelly. Estoy totalmente sintonizada y conectada con nuestro compañero Miguel. Es la manera como los medios están haciendo la oposición. Ellos no están tomando esto lo venimos diciendo cada sábado, no están tomando la postura que debe tener un medio, y es la independencia. Ellos están generando titulares para generar pánico, lo están haciendo todos los días y lo hacen junto a esa parte de la oposición que se dedica pues también a levantar titulares tendenciosos para generar esa incertidumbre créeme que lo están haciendo muy bien, porque eso es lo que han generado en el ambiente en Colombia. Tanto es que fue la W Radio la que tuvo que desvirtuar esa noticia de la desbandada de Blue Radio, que lo dijo Blue Radio, fue el titular como el que salió creo que de primero, y fue la W quien tuvo que ir no a desmentir, pero sí salieron a decir, espérense un momento que aquí hay unas tablas que dicen cuántos militares fueron dados de baja o pidieron su baja en el gobierno de Santos, en el gobierno de Duque, y no lo interpreten como que no estoy de acuerdo con el gobierno y ahora todo el mundo se está yendo. Ojo, hay algo que se llama un golpe de Estado blando. Esto hace parte de los golpes de Estado blando. O sea, el que mediáticamente estemos haciendo creer que nos estamos quedando sin ejército y que podemos derrocar el gobierno porque ya no hay ejército que lo esté acompañando. Yo creo que Gustavo Petro al principio hizo lo que tenía que hacer. Hombre, yo voy a trabajar con las personas que a mí me generen confianza, y él tuvo una oposición de parte de los militares en su momento, y él es como si hubiese dejado a Zapatero trabajando con él. Obviamente, él no puede tener una persona como Zapatero comandando el ejército sabiendo todas las cosas que decía cuando él fue candidato. Entonces, es un daño enorme lo que se le está haciendo, no solamente al gobierno, al país, de estar diciendo las cosas como no son. Y en ese error están cayendo lastimosamente los medios más mediáticos de este país. No están diciendo las cosas como son. El señor Miguel lo acaba de explicar, por qué se dan las bajas. Eso es normal en todos los gobiernos. La diferencia es que nosotros, los que fuimos oposición durante los años de Duque y también en el gobierno una parte de Santos y cuando Uribe, no nos dedicábamos a levantar ese tipo de titulares si hubiese sido así, porque nosotros sabemos que eso hacía parte de la carrera de los militares. Nos dedicamos a hacer una oposición diferente, a de verdad develar las falencias o develar si había un bombardeo hacia niños. O sea, esto no se ha visto en este gobierno, o sea, respetándole la vida a los civiles. Entonces, pero no, ya sabemos que lastimosamente hay unos que van a hacer siempre con esos titulares tendenciosos para hacer generar caos, como la revista Semana que sacó hoy una portada bastante pecaminosa. Ahí la estuvimos viendo, pero cuando fue el primer año de Duque, ellos colocaron su portada el año de aprendiz. Un año de aprendizaje. Entonces, ahí está. yo no creo, dos cosas sobre esto, para organizar aquí las ideas. Dos cosas. Lo primero, el gobierno Petro, esto le tiene que servir para que organice el tema de las comunicaciones. Eso lo están manejando de manera horrorosa. Grave. Eso ahí Realmente no están sí. haciendo nada, no sé cuántas personas hay allí. Ya voy con usted, mi estimado Jaime, no se preocupe. Pero eso lo están manejando muy mal. Y muestra Se lo de que lo manejará están su manejando. enemigo, no sé. Sí, y muestra de que lo están manejando muy mal es que los medios de oposición, aparte de querer decir a veces mentiras o de tomar informaciones verdaderas y decir mentiras, convertirlas en mentiras, esta es la prueba fehaciente de que dentro del Palacio de Nariño no están haciendo en materia de comunicación lo suficiente para contrarrestar este tipo de información. Eso por un lado. Y segundo, hombre, yo soy de los que no cree, yo soy de la nueva generación de comunicadores sociales y periodistas, y nosotros, esto con todo respeto, sobre todo aquí que está mi compañero Miguel y muchos colegas periodistas, pero con todo respeto, nosotros no creemos en lo que muchas veces se conocía como la objetividad. Nosotros lo que creemos y con los que nos han educado nosotros a la nueva generación de comunicadores es que cada medio tiene una línea editorial y que es legítima
de que la defiendan y estén con ella. Es decir, hay medios liberales, hay medios conservadores, hay medios progresistas, otros de izquierda, otros de derecha, en fin. De eso no hay nada de malo. De eso no hay nada de malo. Pero entonces hay unos medios de comunicación que ellos dicen ser objetivos y se dan lastre con eso, que ellos son los objetivos y que ellos presentan la información de manera objetiva. Y no, es una información manipulada. Es información manipulada y son verdades a medias o mentiras a medias. Entonces hay que hacer periodismo con responsabilidad. Ante todo hay que hacer periodismo con responsabilidad, independientemente en la orilla en que esté el medio de comunicación o en la que usted esté como periodista, como comunicador, como lector de noticias. Hay que hacer periodismo con responsabilidad porque pues así no se puede, porque vivimos engañando a la gente, desinformando, y la gente lee una cosa aquí, lee la otra, aturden a la gente y eso genera el caos. Y el caos pues no deja nada bueno, sino una explosión social. Finalizamos ya a las 12:04 con Jaime sobre su opinión sobre estas publicaciones que están haciendo medios como Blue Radio y Revista Semana, en la que señalan, Jaime, que varios miembros del ejército, altos mandos, vienen pidiendo la baja durante este año 2023. Jaime. Gracias, compañero. Yo tengo algo que decir al respecto. Recuerdo que el año pasado hablamos de algún tipo de regulación para ese tipo de noticias falsas. Sí. Porque prácticamente así como se maneja, sería un pasipeco y rezo en pato. Tenemos varios casos ya donde doy una mala información, después reconozco, sí, me equivoqué, pero ya el daño está hecho. Total. Es total y pues ya los compañeros dijeron todo al respecto y la queja viene que desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy han renunciado 89 o se han dado de baja 89 oficiales de distintos rangos. Sí, y es fácil entender que realmente después de 20 años ya cumpliste tu ciclo. Pero sí es cierto donde se ve la noticia que dice que no están de acuerdo con las directrices del ministerio en parte, y sobre todo también la oposición. Por ejemplo, que teníamos un tuit de la señora Cabal que habla de la circular dirigida hacia los comandantes, no sé si lo leyeron, y al final termina diciendo que Petro y Iván Velázquez responsables de destruir la moral de las FFA, o sea, de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que darle duro a la gente por también dar esa falsa noticia y que después digan, no, sí, me retracto de no. Sí. Yo creo que debe ser un poco más fuerte la sanción o algo que simplemente dar disculpas públicas porque ya el daño está hecho. Ya después de escrito, la gente ya tiene el miedo, ya tiene todo encima y después decir, no, es que es mentira, la gente no sabe ni qué creer en general después de eso. Muy bien, Jaime, y ya... Esa es la verdad. Sí, y ya para finalizar este último comentario en relación a esto, a esta noticia que a la oposición aprovecha para hacer, para mover mucho en redes sociales. Yo creo que la oposición que vive haciendo incendios todas las semanas, que si Francia Márquez dijo esto, si Petro dijo esto, si los coroneles si pasó esto, si pasó lo otro. Es decir, ellos tratan, o es lo que siento que están buscando, como una bandera de lucha para poder contrarrestar al gobierno Petro durante los próximos años. Pero no han logrado encontrarla, eso por un lado. Y segundo, no han logrado encontrar ese líder de la oposición. Y no han encontrado ese líder de la oposición, tan es así que Miguel Polo Polo, que está recién llegado, lo cual no es malo, por supuesto, está pintando en los medios nacionales, de acuerdo con varios analistas políticos, como quien podría ser ese líder de la oposición. Porque María Fernanda Cabal está tan concentrada en las próximas elecciones presidenciales que se está olvidando de hacer oposición y las miradas están hacia otro lado, es decir, hacia Miguel Polo Polo, porque Paloma Valencia, nada que despega. Miguel Uribe, aunque el mandatario Álvaro Uribe Vélez le hace propaganda, le hace lobby, pero no da resultados. Entonces, la oposición está en esos dos trabajos, pero tienen que concentrarse antes de buscar una bandera de lucha o una idea
o un proyecto de lucha, lo que tienen que hacer es buscar ese líder de oposición, ese que represente. Entonces, a las 12:08, de verdad, a la reflexión a la oposición y a los medios que hacen oposición que la sigan haciendo, porque eso está bien, y nosotros incluso que somos, por lo menos esta dirección en Punto de Encuentro, que es alineada con el gobierno nacional, nosotros también hacemos oposición. Hay cosas que no nos gusta del gobierno nacional, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, Dios mediante. 12:08, gracias por estar con nosotros. Esto es Punto de Encuentro, como todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía. Hoy con Kelly Terán, Jaime Zapata y Miguel Rodríguez, que nos acompañó muy amablemente. Gracias por estar con nosotros y a Dios por permitirnos estar con ustedes.